Y aunque el camino ha sido largo, yo decidí no esperar. A veces parece que tienes que elegir, o estudias o haces lo que te apasiona. Y yo no quise elegir. Solo necesitas un empujoncito para conseguir todo lo que quieres. Puede ser para apuntarte a ese curso, comprarte material o, como en mi caso, poder competir. Yo participé en el ingreso sobresaliente de Caja 7. Te recompensa solo por sacar buenas notas y sí, se nota. Si te esfuerzas con los estudios, También puedes conseguirlo. Porque el mundo no se para. Y si tú tienes claro lo que quieres, ¿para qué vas a esperar? Nos quedamos con el tema de desgranar el control biológico. Fijaos que os comentaba al principio que tenemos una gran memoria para materias activas y sobre todo para productos comerciales, pero muy poca para eso a lo que se supone que nos enfrentamos con esas materias activas y con esos productos comerciales, que son los insectos, ¿no? Que de hecho es el grupo animal más abundante sobre el planeta Tierra, con aproximadamente un millón de especies descritas y supone un 80% de las especies conocidas. Fijaos que es uno de los principales agentes a los que nos enfrentamos a través del manejo en fitopatología en campo, ¿no? Después, junto con las enfermedades, del que desconocemos mucho, ¿no? Del que, digamos, destinamos muy poco tiempo en nuestro día a día, en relación a otros, como por ejemplo el que os digo de materias comerciales, ¿no? Y me gusta siempre, desde que descubrí esto, yo siempre lo pongo en todos los sitios, porque me gustaría saber de quién lo escribió, porque es anónimo, pero quién está detrás de esto. Pero esto fue una de las hojas divulgadoras del año 1913, del que por entonces se llamaba Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura y Minas, y decía, fijaos el año que os acabo de decir y la vibrante actualidad, que es lo que os voy a leer ahora, que es: en la agricultura moderna ocupa cada día un lugar más importante la lucha contra los insectos perjudiciales. Eso lo dijo este hombre antes de que prácticamente cada año podamos poner sobre la mesa un organismo invasor nuevo en Europa relacionado con cultivos agrarios, ¿no? Es pues necesario hacer de la lucha contra estas plagas, lucha cada día más necesaria, un estudio de los insectos amigos auxiliares del agricultor. Aquí Jean-Henri Fabre, uno de los naturalistas pioneros en este tema, que es al que le debemos el nombre de insectos auxiliares, tuvo la culpa de esto porque trabajó justo ese tema en el siglo anterior a este, ¿no? Y dice, y finaliza: el estudio de la entomología es por consiguiente de la mayor importancia en agricultura moderna, y muy equivocados viven los que no ven en estas pacientes investigaciones de muchos sabios. Fíjate que incorpora aquí un término fascinante, que es pacientes investigaciones. Lo hemos instrumentalizado todo porque vivimos anclados en la inmediatez. Vivimos en la sociedad hoy día del: tengo un problema, tengo un producto que aplicar. En el momento que me dicen, oye, es que los productos antes teníamos 5, ahora tenemos 3. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que para yo llegar a la conclusión de que, oye, la oxali y la observación no sé cuánto, oye, pues esto no es puntual, es que resulta que está en todas las plantas, es que resulta que ahora me voy a Canarias, me cago en la leche y lo que vi allí, no, pero es que ahora me muevo a no sé dónde, tal. Y eso requiere tiempo. Tiempo para confirmar, ¿no? Para evaluar, para afianzar y para trasladar. Y después cada uno... Entonces, eso de paciente es importante cuando trabajamos con entomología aplicada, con control biológico. Ya lo comentaba antes Tomás, que esto es una cosa... es incorporarlo a nuestra dinámica de manejo. Y ya al final, lo que más me gusta, que dice pacientes investigaciones de muchos sabios, sino estudios teóricos de poca importancia práctica. Esto lo dijo ese hombre que podía estar perfectamente aquí ahora mismo diciéndolo y de máxima actualidad. En el tiempo eso ha disminuido. Yo cuando estudié, por ejemplo, pues no tenía la carga de estudio entomológico. Yo me especialicé fuera, pero en la carrera es una cosa muy básica. Ahora, eso sí,
el endosulfán, el lindano, no sé cuánto, no sé qué, eso a la orden del día, que además ya la mayoría, pues evidentemente forman parte del pasado, pero estos siguen funcionando. Funcionaban en 1913 y siguen funcionando hoy. Bueno, dicho esto, empezamos con los cocinélidos. Rhizobius lophantae, que es la que os decía que formaba parte del primer programa de control biológico clásico que se hizo en España, y es un insecto, daos cuenta, los circulitos, como os comentaba, son fotos hechas en las islas. Es un insecto que es frecuente de ver cuando hay algo de piojillo. La verdad es que normalmente el piojillo es difícil que genere problemas, en platanera y en otros cultivos, mango se suele ver también mucho, pero se suele ver con frecuencia, pero en niveles bajos de afectación. Suele generar problemas en casos de escasa aireación y sobre todo muy vinculado a toxicidades, a productos tipo Lambda-Cyhalothrin, que son productos que dejan todo a cero. Es decir, son plagas, digamos, a las que llamamos secundarias, que se reactivan cuando tratamos a las plagas primarias con productos excesivamente duros, ¿no? En este caso es un ejemplo de la Aristoloquia, que es la planta que os decía que en Málaga, por ejemplo, pues hay quien la deja debajo de los mangos, porque efectivamente, como veis aquí, ahí está una larva del Rhizobius que se caracteriza porque tiene ese rectángulo amarillo en la espalda. Fijaos, quiero que os fijéis cómo está esa Aspidiostus, ese piojillo. ¿Lo veis que está completamente mordido? Si estuviera parasitado tendría un círculo completamente, ¿no? Un círculo perfectamente hecho, que es la marca personal de todos los parasitoides, pero en este caso veis que están mordidos, una forma de ver si lo que ha actuado ahí es depredador o es parasitoide. En este caso está todo parasitado, ¿no? Aquí en esta foto me llamó mucho la atención cuando se hizo la guía esta, porque el capítulo era sobre Aspidiostus neri, pero fijaos cómo se veía mucha larvilla sobre ella, ¿no? La verdad es que aquí en este caso hay un ataque bastante importante, ¿no? Y como decía, es una forma de ver, de evaluar si los pequeños focos, o a veces nos encontramos una hoja que tiene mucha, pero no lo vemos replicado en el resto. Una forma de ver si ha trabajado o no, porque si vemos Aspidiostus y vemos que aumenta, pero no vemos esto, ni vemos tan pocos círculos, estamos viendo que va aumentando, pero no hay síntomas de depredación ni síntomas de parasitismo si no hay círculos. Por lo tanto, ver esto es positivo porque sabemos que esas poblaciones están siendo neutralizadas, ¿no? Y dependiendo del grado que tendremos, pues no tendremos necesidad de trabajar. Rhodolia es un insecto que la verdad que se suele ver con frecuencia porque hay mucha presencia de la cochinilla esta, que es la Iceria seychellarum, entre otras, y es un insecto que trabaja muy bien con especies como esta. Esta en aguacate, en mango, se suele ver mucho. Y esta es una forma, aunque no veamos la mariquita es muy fácil de identificar, pero normalmente lo que vamos a ver, porque muchas veces cuando movemos la rama y demás, antes de que nosotros la veamos, se han tirado. Los cocinélidos son muy puñeteros para eso y se suelen tirar. Entonces, si no sabemos que la pupa la realizan de esta forma, cuando vemos esto no somos capaces de saber si eso es Rhodolia o no. Esta es Rhodolia, las pupas la hacen, es como una especie de taco mexicano. En el interior está la pupa de la mariquita, de aquí sale una mariquita adulta, esta es la pupa que forma la larva, y el exterior, digamos, lo que es el taco de fuera, es blanquecino con puntos oscuros. Cuando sale de la mariquita deja esta señal, sobre la hoja, en este caso, antes sobre un fruto de mango, en este caso sobre la hoja, sabemos perfectamente que esto es Rhodolia cardinalis. Entonces, si tenemos Iceria, tenemos esta mariquita, es una cochinilla que no suele generar problemas porque tiene un buen efecto de control. Aquí vemos también otra hoja de mango y vemos aquí la camisa, digamos, de esa pupa de Rhodolia con la cochinilla allí en parte depredada. Esto lo voy a pasar rápido porque, bueno, la forma de los huevos que se los ponen encima, huevos rojos, la larva empieza a crecer, se va comiendo por fuera y se come también los ovisacos,
la cochinilla de los adultos, ¿veis? Y las dejan prácticamente huecas, o en este caso es la Iceria purchasi y en este caso la Iceria seychellarum. Y veis cómo las dejan. Esta es la rodolia. Rodolia, la verdad, es que es un insecto que es fácil de criar. Es decir, si tenemos la posibilidad, nosotros en alguna finca la hemos criado, porque hemos tenido zonas en las que siempre había focos de Iceria purchasi. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Esto es una finca, por ejemplo, de arándano, que tenía zonas en las que siempre había focos recurrentes, y dijimos, bueno, ¿y por qué no cogemos 2 jaulones metálicos, metemos Pittosporum, que es una planta que se usa mucho en jardinería, cualquier vivero la tiene, le ponemos ahí el reguecito, le ponemos la malla y la inoculamos con Iceria purchasi, con Iceria, que eso se llena. De hecho, en los jardines, lo de esto se ve. Yo siempre que me doy una vuelta por el Parque Sanabria siempre está lleno de rodolia, porque hay Pittosporum y hay Iceria allí, ¿no? Entonces, esta es una forma de criarlo, se cría muy bien, después mete la rodolia y ella sola se multiplica con la Iceria de ahí. Entonces, pues se iba cogiendo cuando había foco y se iba soltando en campo. Esto no supone nada, no supone absolutamente nada, y con tener el riego y con ir una vez cada 2 días cuando pases por allí para ver si va todo bien, es suficiente. Son insectos que se crían muy fácil a nivel, digamos, a nivel usuario, en la finca. Después tenemos Cryptolemus, que, bueno, de hecho lo estuvo comentando también antes Tomás, pues para todo lo que son pseudocócidos. Pues entre ellos la Dimmicoccus, la cochinilla de la platanera, que es esa mariquita que tiene ese aspecto aterciopelado y es una mariquita grande en relación a otras que son similares en cuanto a coloración, es decir, lo que es la cabeza y el pronoto, que es la parte que tiene detrás de la cabeza, es anaranjado y el resto es oscuro. Tiene el tamaño similar al anterior, a la rodolia, es decir, es una mariquita más grande que las otras que vamos a ver, y sobre todo se caracteriza porque también tiene esa cubierta pilosa, como una cubierta como aterciopelada. Ahí tenéis la larva justo debajo. Este es el adulto y esa es la larva. Depredan ambos, sobre todo la larva tiene muy buena capacidad de depredación. Ahí tenemos un ejemplo de la Dimmicoccus a la que depreda, pero también en otros cultivos como el cacao, en los que al cacao, como decía antes, vamos a ver que le da todo. El cacao es un cultivo muy apetecible por lo que se ve. Entonces vamos a ver también, aparte de otras cochinillas, vemos también Dimmicoccus. Entonces, Cryptolemus montrosieri es una herramienta también interesante a tener en cuenta a la hora de establecer estrategias de control para estas cochinillas, ¿no? Y muchas veces incluso pues, vemos situaciones como esta en la que vemos las cochinillas parcialmente depredadas. Y Cryptolemus es una de las estrellas actualmente de los programas de cría a nivel institucional. Independientemente de que haya quien hace con los módulos estos de frigoríficos, ¿no? Las unidades modulares, esto hay un procedimiento que es público, en el cual se puede criar con calabaza y con patata brotada, se inocula de Planococcus y se cría el Cryptolemus. Estos son los insectarios oficiales en Valencia. Este es el de Silla. Y de aquí hacen, la verdad que es un programa muy interesante porque suministran de forma gratuita, tú te vas apuntando y suministran de forma gratuita a todo citricultor que lo solicite ejemplares de Cryptolemus, botes de Cryptolemus. Es decir, son programas muy interesantes que se están realizando para combatir a la cochinilla de Sudáfrica. Esperemos que nunca os llegue aquí, porque ya tenéis suficiente con las que tenéis. Y fijaos qué interesante que los insectarios colaboradores, que son esas fincas que tienen unidades o tienen posibilidades de hacer unidades de cría, aunque sean pequeñitas, pero solicitan, a través de una solicitud, solicitan ser insectarios colaboradores. Entonces hay un trasiego de ejemplares para ayudar a la cría y hay una retroalimentación tanto de la parte de la administración como de la parte privada de fincas y de distintas instituciones privadas o también otras públicas
que ejercen este papel. Entonces, es decir, se ha creado una sinergia en este sentido por los retos fitosanitarios que hemos tenido recientemente con esta cochinilla, que a mí me parece muy interesante, porque se ha establecido una red de trabajo y una sinergia entre lo público y lo privado muy interesante, que además repercute de forma positiva en la economía y en la rentabilidad de las industrias, de las empresas agrarias, porque no le supone un coste la suelta de esos insectos a los productores. Después tenemos otras mariquitas que ya empezamos a disminuir en tamaño, son pequeñitas, pero que necesitamos saber que están ahí, porque muchas veces vemos cocinélidos. A mí los nombres me da igual, pero sí que es interesante saber que son cocinélidos y que están trabajando, que es, por ejemplo, la Nephu Pellerin Hoffi, que es una mariquita pequeñita, que tiene ahí un dibujo, es una especie como de Z, como una especie de Z o de X, es más claro, que es frecuente también ver en mango con las cochinillas de la nieve y con distintos también con pseudocócidos, con Planococcus, etcétera. Ahí tenemos otro ejemplar, veis el dibujo que tiene ahí en la espalda, y aquí tenemos las larvas que son parecidas, aunque más pequeñas, a la Cryptolemus monstrucieri. Larvas parecidas, a esta no le tengo puesto el punto naranja, no sé por qué, pero esto es en platanera. Larvas parecidas a la Veloecymnus, que es la que os quise enseñar antes, pero que solamente al final quedaron los huevos de afidolete porque la mariquita salió volando, ¿vale? Pero son mariquitas oscuras, negras, pequeñas, que apenas miden 2-3 milímetros, ¿vale? Pero cuyas larvas son como estas. Son muy parecidas, tienen esa cubierta algodonosa, también tienen la virtud de oler a hormiga, por lo tanto pueden seguir depredando a pesar de haber hormigas. Vemos que este está ya depredado, este está también medio listo, a este le está comiendo la pata, ¿veis? La pilla ya por la pata y bueno, van la verdad que en barrido. Esta foto está hecha en la palma y era muy chula porque bueno, esa es una imagen de 1 centímetro, pero en la hoja entera había un montón de larvas y van como barriendo hacia abajo todo el Pentalonia, ¿no? Todo el pulgón. Después otra de las interesantes es la Stetorus wollastonii, que es una mariquita negra enana, que es una especie típica de Canarias y que se alimenta de arañas, ¿vale? De ácaros, de araña roja, entre otros ácaros. Esta fotografía está realizada sobre papaya, este es el adulto y esta es la larva. Normalmente de por sí no tienen una capacidad de actuación como para controlar, al menos en papaya, pero sí es interesante, sobre todo cuando aparece en los focos iniciales, porque normalmente aparece tarde cuando tiene que venir de fuera, pero sería interesante implementar esas especies que sabemos que les dan oportunidad para que estén allí a pesar de que no haya ácaros en las plantas, como pueda ser osalí, como pueda ser cualquier otra, porque es un insecto interesante para complementar con los fitoseidos, que se alimentan de arañas, ¿no? De ácaros. En platanera, por ejemplo, sí que tienen también un papel interesante, y en mango con el Olignonuchus mangiferae tiene también un papel interesante a la hora del control de estos ácaros, ¿no? De hecho, esta foto es en La Palma, en la Escuela Agraria también, y había bastante y estaban ejerciendo un control interesante junto con los fitoseidos que también había. Sobre mango estas, y aquí tenéis las pupas, esas son las pupas oscuras en platanera. De hecho, esta foto es de la Quinta Roja, esta foto es de donde estamos. Y en península es muy considerado en los focos iniciales de araña roja en cítrico. Si os dais cuenta, fijaos, esta foto me encanta porque una hoja con un foco en la cual lo ha limpiado todo y conforme lo ha ido limpiando ha ido mudando. ¿Veis? Ha ido mudando, es como el 1, 2, 3, 4 y ahora me hago mariquita. Y ahora me reproduzco y sigo. Vemos cómo ha ido mudando conforme ha terminado con todo el foco, porque estos son excrementos, estos no son ácaros, ahí no hay ácaros vivos. Ha terminado con todos los focos. Son complementos ideales para los fitoseidos, como digo. Los fitoseidos, digamos, son las estrellas del control en ácaros
Y esas mariquitas son un complemento muy interesante que en muchos casos ya os digo que si las tenemos en los focos iniciales ejercen un control interesante por sí mismas. El amor, al andar perdido, doy mi norte y mi razón para llegar donde diga el sol. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños y a sembrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una oportunidad para cantar esta Navidad. Bueno amigos, pues nos encontramos en la zona del Museo del Plátano, aquí en Tazacorte. Y hoy arrancamos con dos buenas noticias, Sergio, si te parece. Sí, claro. En principio, bueno, pues que al final el Consejo de Ministros aprueba que se pueda permitir el superávit del Gobierno de Canarias de traer esos 100 millones de euros necesarios para la reconstrucción. Eso es bueno para los plataneros, ¿no? Sí. Y por otro lado también ese dinero que se había adelantado por pérdida de renta del gobierno anterior y que eran 1.296 agricultores y que al final tenían que devolver el dinero, pues la buena noticia ayer fue que en rueda de prensa el gobierno de Canarias decía que bueno, se había buscado otro encaje jurídico en el cual no tenían que devolver el dinero, con lo cual pues también bueno para el sector platanero. Sí, buenas noticias porque el sector siempre desde el primer momento pues estuvo apoyando unánimemente el que se volviese a recuperar la producción, Ajá. el que todos aquellos que pudiesen y quisiesen hacerlo tuviesen la oportunidad de seguir con una actividad que es crucial para la isla de La Palma y para el sector. Y al final también estamos en un proceso precisamente en el que cada platanero cuenta y cada productor y cada empleo que podamos generar suma, y por tanto pues todo lo que sean ayudas ligadas a la continuidad de la actividad y a soportar esas desgracias que hemos tenido en los últimos años, pues bienvenidas son para mirar al futuro. Bueno, pues vamos a presentarlo, porque ya hemos empezado a hablar, pero no lo hemos presentado. Pues ustedes sabrán que es Sergio Cáceres, que es el gerente y director de marketing de Plátano de Canarias, de Asprocan, de nuestro Plátano de Canarias. Una persona que tiene, yo creo que un montón de trabajo encima y muchas responsabilidades. Yo lo he visto así siempre. Sergio, tú decías no hace mucho en una entrevista, y a mí me pareció bastante coherente, que siempre Plátano de Canarias está con un estrecho margen de negociación. Siempre estamos ahí, queremos tener precios bajos, queremos mantener la calidad, queremos hacer un montón de cosas, y cualquier problemita climático o tal se nos va y nos crea un problema. ¿Es cierto eso? Bueno, es cierto porque estamos siempre en una delgada línea, ¿no? Sí. Entre la productividad, la rentabilidad, los precios que podemos llegar a obtener del mercado, cómo se puede llegar a vender ese producto al consumidor, el diferencial con la banana, las normativas europeas que nos afectan, los incrementos de costes, ayudas, es decir, son muchos factores al mismo tiempo, la propia temporalidad, las modificaciones en la climatología que están haciendo que ya no hay una época buena o mala desde predeterminada, sino que las producciones y el propio mercado van cambiando, hacen que estemos siempre sujetos a que alguna de las pequeñas patas que tenemos sobre de la mesa pues cojeen y tengamos que tratar de arreglarlo lo antes posible y tratar de mantener siempre el equilibrio de medio y largo plazo. Y no solo con el negocio en sí, con los precios, con los mercados, sino también con un montón de variantes que son Europa, que es los presupuestos, que es muchas cosas, es decir, todas las variantes políticas, ¿verdad?
Sí, variantes políticas que además en el caso europeo combinan o entremezclan distintos ámbitos, desde el ámbito regional hasta el nacional y también, por supuesto, pues el de las instituciones comunitarias. Trabajamos también con tiempo, siempre lo hemos hecho tratando de adelantarnos a los acontecimientos, porque también se ha de reconocer que los acontecimientos cada vez son más inesperados por el tipo de propuestas que se ponen sobre la mesa y el tipo de giros que se están dando a nivel europeo general, el cambio de prioridades también que en esta Europa que vivimos y cómo se enfrenta a los acontecimientos internacionales, y eso al final acaba repercutiendo en un pequeño pueblo de Tazacorte como el que estamos, porque se empiezan a tomar decisiones que acaban pues sobrellevando quienes están trabajando la tierra y quienes están sacando un alimento adelante. Sergio, nos vamos a Bruselas, si te parece. Sí, claro. Asprocan, la PEP, pues montó una conferencia internacional donde estaban representantes de las distintas RUD de los 3 países, Francia, Portugal y España, representantes plataneros, es decir, todo el sector, incluso eurodiputados. La buena noticia al principio para mí es que la Eurocámara apostó por mantener la ficha financiera y mantener las RUP. Ya después hay otras variantes, ¿no? Bueno, esto es un proceso muy largo que se inició el pasado verano formalmente, aunque ya se venía trabajando pues meses anteriores con los cálculos y digamos las proyecciones de falta de actualización que tenía en nuestro caso el sector como consecuencia de una ayuda financiera, de una ayuda europea que no se viene actualizando desde el año 2006. Y de este verano, con la propuesta de la Comisión Europea sobre la mesa y el nuevo marco financiero, pues la verdad que el pasado 6 de noviembre lo que tuvimos es un evento más dentro de la estrategia que hemos venido desarrollando, porque también hubo un anterior, el pasado mes de octubre, precisamente para sensibilizar a la Eurocámara y a los grupos parlamentarios sobre la importancia que tiene y su posicionamiento respecto del POSEI y el mantenimiento del mismo en el régimen actual, es decir, vinculado directamente a la Comisión Europea, reconocido como un programa que trata de proteger los sobrecostes de las regiones ultraperiféricas y a partir de ahí también renegociar una ficha financiera. Fue un evento que contó con toda la participación de todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo y en el que se manifestó también el sector. Por parte de Asprocan asistió, de hecho, pues toda la representación del sector en la Asamblea General, también lo hicieron de otros sectores, de organizaciones agrarias, de otros sectoriales, del Gobierno de Canarias, por supuesto, con el presidente Clavijo también, digamos que al frente de la delegación canaria, y todos manifestamos pues estas necesidades de un POSEI europeo y reforzado. Estamos hablando del periodo 2028-2034. Exactamente. Bueno, la respuesta que obtuvimos por parte de los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo fue de apoyo y de mantenimiento. Ahora bien, también hay que ser realista con las circunstancias, es decir, estamos hablando de un marco financiero que abarca todas las políticas europeas y que son cientos de miles de millones. Evidentemente, en el que cada pieza cuenta, pero en el que tenemos que intentar resolver la circunstancia pequeña, pero para nosotros fundamental, que es el POSEI, antes de que llegue la ronda final. Porque tampoco sería del todo realista, creo yo, pensar que se va a bloquear el marco financiero plurianual de la Unión Europea por una circunstancia muy específica de las regiones ultraperiféricas. Por tanto, aunque existe cierto tiempo, nosotros estamos haciendo mucho hincapié ya en el periodo actual y en los meses actuales que tenemos de inicio, porque quizás es ahora cuando tenemos una mayor ventana de oportunidad, no es que no la tengamos luego, pero ahora deberíamos intentar aprovechar al máximo para que la parte de regulación que afecta a las regiones ultraperiféricas quede resuelta entre las instituciones antes de que éstas sigan adelante con el resto de materias. Efectivamente, sí, porque pues vendrá ahora la comisión en ese trílogo y después los presidentes. Pero a nosotros se nos antojaba pues otra patita que había nacido, que era el tema de las RUP, es decir, que querían pues incluso acabar con las RUP. Y eso pues era peligroso porque al final era un desmantelamiento de las regiones ultraperiféricas, ¿no? Bueno, era y es decir, la propuesta que está sobre la mesa ahora mismo, ya no la de julio, sino más recientemente, el pasado 9 de noviembre, el 9 y 10 de noviembre,
Hubo un nuevo encuentro de la presidenta von der Leyen con la presidencia danesa del Consejo, con las instituciones, la presidenta también del Parlamento Europeo, tratando de acercar posturas. Se conocía, era público, la posición mayoritaria en contra de la propuesta de la Comisión Europea por parte del Parlamento, y la Comisión ha intentado suavizar esa postura, flexibilizarla un poco. De hecho, en el ámbito agrícola pues, se ha presentado una propuesta en la que se trata de vincular un gasto mínimo del 10% de los llamados planes nacionales a gastos en el ámbito rural. Eso no soluciona, en nuestro caso, absolutamente nada. Es decir, seguimos en el mismo estado en el que estábamos con la propuesta inicial, por tanto, un POSEI que desaparece, un POSEI que deja de funcionar como lo conocemos, con unos fondos que pasan a estar integrados dentro del Estado y ya no dentro de un régimen de ayudas directas con una ficha determinada, sino dentro de un conjunto de cajón desastre en el que, bueno, en el que el Estado tendrá que asignar miles de millones, pero para asignarlos a sanidad, a cohesión, infraestructura, agricultura. Es decir, empezamos a competir más allá del ámbito del sector primario y, como también sabemos, bueno, pues la agricultura normalmente no suele ser la prioridad de los gobiernos nacionales ni en general, ¿no? Por lo tanto, entramos en una situación de incertidumbre, de falta de una asignación concreta y específica, pero que aunque la hubiese dentro del plan nacional, tampoco sería suficiente para nosotros. Es fundamental que la ficha financiera del POSEI siga perteneciendo a la Unión Europea directamente y que se siga regulando por el mismo reglamento POSEI que existe, adecuado a la nueva estructura que se considere dentro del nuevo septenio, pero que mantenga su naturaleza europea para que sea gestionado, controlado y dispuesto por la propia Comisión directamente. Y que le llegue directamente al productor. Sí, bueno, eso es una circunstancia que tampoco sabríamos cómo la regularía el Estado. O sea, no sabemos al final cómo Estado nacional, ya sea Francia, España, Portugal, podría regular la asignación de esos fondos. Si sería posible o no hacer cambios por distintas circunstancias en los diferentes años, como en algunos casos en otros sectores se ha realizado. Si es posible establecer una garantía al 100% de esa cuantía, porque recordemos que hay también experiencias. El propio sector tiene una experiencia, tiene una ley de régimen económico fiscal que le reconoce unos costes de transporte del 100% y no es eso lo que percibimos por parte del Estado. También somos conocedores de que existen otros sectores que están con un POSEI adicional que no siempre lo han percibido o que lo que perciben es inferior a aquello que se determina previamente. Con lo cual entramos en una incertidumbre que desde luego para una actividad como la agricultura y para el plátano de medio y largo plazo sería, bueno, pues básicamente tratar de eliminar su actividad y de no darle ningún tipo de continuidad. Asprocan, igual que el presidente Clavijo, pero sobre todo Asprocan, expuso claramente que no es el momento de abandonar un sistema que funciona hace más de 30 años y que al final dejan en incertidumbre a todo el sector primario de Canarias y de los otros países, ¿no? Sí, tenemos varios fundamentos para seguir defendiendo nuestra posición. Hay un fundamento jurídico, que es el artículo 349 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, que precisamente viene a establecer una base jurídica la más sólida que existe para mantener este criterio y este tipo de programas ligados directamente a la responsabilidad de la Comisión Europea o de las instituciones comunitarias. Pero más allá del argumento jurídico, también yo creo que existe un argumento político y de reconocimiento. Es decir, en el caso, por ejemplo, del plátano. El plátano, cuando se incorpora en los años 90 a la Organización Común de Mercados del Plátano, cuando sacrifica su mercado único, cuando se abre a ese mercado europeo, cuando empiezan a entrar en vigor las distintas regulaciones comunitarias de medio ambiente, de fitosanitarios, de descreste arancelario, un descreste arancelario que ha favorecido claramente las importaciones. Es decir, cuando todo eso se va concediendo, las medidas de equilibrio, de parcial, al menos de parcial reequilibrio de la situación de los productores de las regiones ultraperiféricas, tiene que ser una responsabilidad de aquellos que están tomando esas mismas decisiones, que son la Comisión Europea, fundamentalmente. Decisiones comerciales, de medio ambiente, fitosanitarias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso no ha cambiado. Esa circunstancia y ese pacto, vamos a decir, al que se llega con la incorporación de Canarias y con todo lo que eso trae en esos años,
no es algo que haya cambiado con el tiempo, al contrario, se ha acentuado. Por lo tanto, la protección de la Unión Europea es aún más necesaria porque su política es aún más agresiva, digamos, en beneficio de nuestros competidores. Otra buena noticia, yo creo que, y nos las enviaba, en este caso nos las enviaba Asprocan, es decir, ustedes mandaban esa nota hace un par de días y hablaba sobre, bueno, pues Francia solicita que cuando en Europa un producto fitosanitario se declare que no es viable, pues que también sirva para los terceros países, es decir, eso es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante y aquí Francia está tomando nuevamente, la verdad, el liderazgo en algunos asuntos. Hemos trasladado tanto a la presidencia del Gobierno de España, al presidente Clavijo de Canarias, como al propio ministro de Agricultura, una carta del primer ministro francés de este mismo mes de noviembre, en el que expresamente le reclama a la Comisión Europea y a la presidenta de la Comisión el que el POSEI mantenga su estatus como programa europeo y además reforzado económicamente. Eso lo hemos solicitado al Gobierno de España, y igual también nuestros socios de Azores y Madeira para el Gobierno de Portugal, porque los tres estados, España, Francia y Portugal, con RUPS, deben ser los primeros en dar un paso al frente y reclamar formalmente eso que estamos reclamando desde los sectores. También Francia ha dado otro paso, liderando en esta última reunión de ministros de Agricultura celebrado en Bruselas, una petición expresa de hacer extensivo el criterio en base al cual una materia activa, cuando es prohibida en la Unión Europea, pues pase a estar considerada, no pueda estar por encima del límite máximo de detección de residuos. El LMR. El ¿no? LMR. Entonces que ese límite, el límite máximo no pueda ser, eso en la práctica vendría a suponer la no utilización de esa materia activa por parte de las importaciones. Lo que no es posible, así se lo hemos trasladado. Realizamos regularmente análisis variados de banana de distintos orígenes en España y realmente podemos encontrarnos actualmente en los supermercados españoles con bananas que tienen 9, 10, 11, 12 materias activas diferentes, y la mala noticia es que es legal. Es decir, no ocurre nada porque están dentro de los rangos que están permitidos. Ahora, ninguna de ellas puede estar en un plátano de Canarias porque no lo tenemos permitido. Esa comparativa cada vez es mayor y a nosotros nos deja sin herramientas para poder producir, para poder ser rentables. Al contrario, nos incrementa los costes, tenemos que salir más a campo, tenemos que estar aplicando otro tipo de productos que requieren más presencia, y al mismo tiempo vemos como nuestros competidores sí pueden salvar todos esos costes, lo que les permite a su vez pues generar una política comercial que sigue siendo tras décadas la misma, con el mismo nivel de precio, y parece que la inflación mundial con ellos no va. El 10º encuentro de blogueros de Caja 7 con tu negocio nace con el espíritu de compartir las vivencias que tienen nuestros blogueros a lo largo de todo el año. Siempre hay un análisis de los datos son los que hablan y los que nos van diciendo lo que la audiencia quiere en cada momento. Y lo que hemos creado para este año son los videopodcasts, que ya lo hemos implementado y realmente estamos viendo ya en los resultados de este año un incremento en las visualizaciones y en las impresiones de dicho contenido. Creemos que es la forma de volver a comunicar y conectar realmente con la audiencia para que realmente llegue estos contenidos veraces, reales, importantes a la comunidad. En mi ponencia de hoy hemos hablado sobre la creación de contenidos y cómo nos podemos apoyar en herramientas de inteligencia artificial para la creación de los mismos y también para aumentar la productividad en nuestro día a día. También hemos visitado las instalaciones donde se graba el video podcast. Hemos visitado el setup y ya tenemos lista de espera para poder empezar a comenzar las grabaciones con ellos. Vemos que ha virado casi de manera orgánica hacia el podcast, que es lo que la gente más demanda, y al final es un formato que nos acerca a los usuarios, a los posibles clientes. Esto es una forma distinta, a través de la transmisión de conocimiento, de llegar a la sociedad y aportar esa riqueza a la sociedad canaria.